Santiago Camacho, compañero, historias humanas, historias que se quedan grabadas, historias que tú fuiste recibiendo, historias que nunca vamos a olvidar, historias que son parte de los 10 años de este equipo y de este programa. Pues sí, hubo muchas historias, como te comentaba al principio del programa, historias que me emocionaron, que nos emocionaron a todos. Y, por ejemplo, y luego hemos tenido confirmaciones, hemos tenido referencias, hemos sabido cómo han continuado algunas de esas historias. Por ejemplo, Francisco J. Torres y muchos otros compañeros, oyentes, invidentes, nos agradecieron muchísimo ese recuerdo de tanta gente mirando al cielo y tanta gente poniendo nuestros ojos al servicio de las personas que no podían contemplar ese espectáculo, pero que lo vivían a través de nuestras narraciones, a través de las narraciones de nuestros corresponsales, de nuestros colaboradores. Y la verdad es que ese recuerdo que hicimos a las personas que no podían acompañarnos del todo, no como ellos quisieran en la fiesta, las personas que estaban trabajando, que estaban hospitalizadas, que estaban ocupadas en cualquier otra cosa, los mismos exámenes mismos, pues la verdad es que en las redes sociales y en los mensajes pues me han llovido muchísimos agradecimientos. Hay historias que incluso terminaron de una forma casi de película. ¿Te acuerdas de que mencionamos esa pareja que él iba a pedirle matrimonio a su chica aprovechando este acontecimiento nuestro? Pues esa petición se produjo y además se produjo de una forma casi mágica, porque parece ser, y nos comentan, la historia es preciosa, que justo en aquel momento apareció una estrella fugaz que puso la rúbrica a esa nueva pareja, que puso la rúbrica a esa petición de enamorados, que por cierto fue aceptada. Que lo sepan. Qué hermosa historia, y me encanta, tal y como está el patio, que esa sea la escena que casi concluye todo esto, ¿no? Seres humanos en armonía, un poco bajo las estrellas. Pues sí, luego historias que conocimos allí mismo en Valladolid, pues hablando con algunos de los amigos que se habían acercado. Historias, por ejemplo, que nos hacen conscientes de hasta qué punto no solo nosotros, sino aquellos grandes comunicadores que nos precedieron, pues han influido a generaciones enteras de amantes del misterio. Fíjate que un chaval nos comentaba que su padre le puso el nombre de Antonio José. Es verdad. Por Antonio José Ales. Impresionante. Y yo me pregunto, y no te sonrojes, cuántos Iker habrá por ahí que en vez de por Iker Casillas sean por ti. Más de uno seguro. Mejor por Casillas, que les va a ir mejor seguro. De verdad que fue muy bonito. Fue una experiencia humana tremenda, emocionante. Santi, por cierto, tienes que ir recogiendo preguntas, tú sabes, ¿no? Sí. Están llegando ya a través del Facebook y de las líneas de contacto. Algunas muy interesantes, ya tengo ocasión de leer algunas. Lánzame alguna, que no voy a responder ahora, pero lánzame así a vuela pluma alguna que te haya llamado la atención. Pues mira, por ejemplo, fíjate que hay algunas de una profundidad importante, porque, por ejemplo, una en concreto es... Sí. Tú, Carmen, nos habláis de misterios constantemente, nos contáis el otro lado de la realidad, pero en vuestra vida diaria, en vuestras creencias, en vuestra vida de verdad, ¿eso en qué influye? ¿Cómo veis la vida cotidiana, la del telediario, diferente de una persona normal, de una persona que a lo mejor está ajena al misterio? No me digas que no es un preguntón. Hago un programa con eso. Es un preguntón. Pues de ese nivel hay muchísimas. Pues vamos a hacer esa experiencia, y me parece a mí que eso puede ocurrir con todos los miembros del equipo. Por lógica nos ponemos al frente, Carmen y yo, preguntadnos lo que queráis, y responderemos en un programa de radio. Responderemos a través de la radio. Y Santi hará un poco de recopilador. Carlos también está muy atento, por supuesto. Carlos, que están llegando muchísimos mensajes, y aunque sea por resumir, porque nos vamos rápidamente a Altamira, la sensación de que muchísima más gente, hemos entrevistado a muchos amigos que han visto estos objetos del carrusel de luces sobre España en esa noche de junio, y corroborando las mismas zonas y las mismas áreas, ¿no? Desde luego que sí, Iker. Por ejemplo, Gema García Guerrero nos decía: los que estábamos en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, disfrutamos de una magnífica noche y pudimos disfrutar de varias luces que nos dejaron bastante impactados. Magnífico, y hay que repetir.
Víctor también nos decía, en Castilblanco de los Arroyos vimos los mismos flashes y la misma luz azul. Alberto Ruiz nos decía, puedo confirmar lo que se está hablando desde Córdoba. Yo estaba en las cercanías, en Badajoz, y sobre las 4:19 empezó todo. Simplemente apunté la hora y el minuto en que empecé a ver algo constante. David Rodríguez desde Valencia nos decía que días antes, sobre las 4:30 de la noche, nos estuvieron entreteniendo varias luces cambiando de posición e intensidad. Cielo despejado y en zonas sin tránsito aéreo. Capi también nos decía, yo estuve en el municipio de Calañas, en Huelva, y pude ver el objeto que parecía un avión, pero no podía ser un avión, ya que se quedó estático. José Manuel nos decía que sobre las 2:10 se había visto una luz azulada descendiendo por el norte. Esta luz era bastante grande y dejaba un reflejo detrás larga. Esto se ha visto en Peñarroya, Pueblo Nuevo de Córdoba. También, por ejemplo, nos llegaban mensajes precisamente de gente que se acercó al programa, allí a Valladolid, a esa central. Óscar Utrillat nos decía que la verdad es que fue una noche especial, de principio a fin. Algunos por poca cabeza, yo mismo nos fuimos justo al terminar el programa, y no se me ocurrió acercarme a saludar y poder conocer a Iker y al resto del equipo. Pero bueno, ya lo sé para otra vez. Bueno, pues Óscar, habrá ocasiones, seguro, amigo, seguro. Y un mensaje muy interesante, Iker, que nos ha llegado ahora mismito de Carlos Pulido, que nos dice, estimado Iker, me llamo Carlos Pulido y soy piloto de transporte de línea aérea. Esta noche del día 16 de junio de 2012, a las 23:26, me encontraba situado en la confluencia de las calles Canal de Suez y Urano de Barajas Pueblo en Madrid. He podido divisar un rumbo magnético 126 grados y como a 65 grados sobre el horizonte una formación de 5 luces situadas exactamente como se sitúan los puntos que representan el número 5, en un dado de juego. Apenas unos segundos de percatarme de su presencia, la luz superior izquierda y la luz central se desvanecieron, mientras la luz inferior izquierda comenzó a desvanecerse mientras describía una trayectoria rectilínea hacia el sur. Las luces superior e inferior derechas resultaron ser estrellas. Ha sido algo bastante impresionante. Puedo dar fe por mi dilatada trayectoria en el mundo de la aviación de que no se trataba de aviones y además se encontraban a bastante más altitud a la que vuela un avión comercial. Saludos. Interesante, Carlos. De aquí al final del programa intentamos recopilar más datos, a ver si alguien más en Madrid esta misma noche ha visto esto que nos comenta un hombre del mundo del aire. Santi, Carlos, gracias, compañeros. Volvemos a conectar, Carlos, después para saber algunos mensajes más y si hay noticias sobre todo esto. Perfecto. Yo ahora me marcho a Altamira. Quiero que recordéis algo. Así empezaba un programa, así empezaba un documental emitido hace 3 años que ahora resulta un poco profético. Veréis, sabéis que hay una noticia dado la vuelta al mundo. Las pinturas rupestres españolas, las cuevas como el castillo de Altamira parece que pueden ser los primeros templos donde nace el misterio, nace la conciencia humana. Esto es gordísimo, ha sido portada no solo de Science, sino de Times, de el New York Times, de todos los periódicos del mundo. Portada, El Mundo ayer, por ejemplo, El País también, por supuesto, pero El Mundo reflejaba en 4 páginas completas. Hay que viajar a Altamira. Para mí es el mejor programa que he hecho jamás, por diferentes motivos. Estoy seguro que no volveré a hacer algo similar. Fue un momento muy mágico, un momento que a mí me cambió la vida. Y ese programa empezaba así, resumiendo lo que para nosotros es el gran misterio del salto infinito. Y ahora, amigos, ahora sabemos que en la cueva que más rodamos, en el castillo, en ese monte piramidal que existe a las afueras de Puente Viesgo, único en el mundo, con 5 cavernas con signos mágicos rupestres, allí están las primeras señales artísticas de la conciencia del hombre, precisamente allí. Así empezaba este documental. Una noche de aquella era remota, en algún paraje que desconocemos, todo cambió para siempre. Aseguran que ocurrió en el seno de una sola familia, quizá en un solo individuo. Un shock que hizo mutar el cerebro, el genoma, el alma, los sueños y todo lo importante que significa ser humano. Después de aquella experiencia, jamás volvimos a ser los mismos. Pues así empezaba ese salto infinito que esta semana, no sé exactamente qué día, la tele es así, se reemitirá y me siento muy orgulloso. Volverá a emitirse en 4 este documental porque la noticia está ahí. Las dataciones, encabezadas por José Antonio Las Heras, director de Altamira, y un grupo interdisciplinar, arrojan elementos como un antropomorfo, o sea, un extraño ser de esos de apariencia fetal que nadie sabe qué son y que están en el fondo de todas las cuevas mágicas con más de 37.000 años en Tito Bustillo, cueva ya asturiana. Pero en Altamira hay signos extraños, signos indescifrables, como de un primer esoterismo remotísimo, ilegibles, con 38.000 años. Y hay unos discos rojos,
tremendos en ese templo tenebroso y luminoso a la vez que es el castillo, que tienen 40.800 años. Esto a veces es doblar lo que se pensaba en algunas ocasiones. Esto significa que en el tiempo de los neandertales, en el tiempo de esa otra humanidad, había ya arte. Eso significa que una humanidad desapareció, no sé si devorada por la otra, aniquilada por la otra. ¿Cuál fue la historia de esa otra humanidad que de verdad existió? Yo solo sé que en el castillo tuve experiencias tremendas, con las luces, proyectando figuras que parecían fantasmagóricas en lo que me parecía a mí el primer cine de la historia. Es un pequeño secreto, pero cuando supe que iba a ser padre, lo primero que hice fue acudir a la caverna del castillo a pedir para ese nuevo ser. A pedir no sé bien a quién, pero a pedir a algo que yo sentí muy poderoso en estos lugares, en estos templos que yo no puedo ver como un arqueólogo porque no lo soy, que no puedo ver como un científico porque no lo soy, pero sí que puedo verlos como un ser humano primitivo, que es lo que soy, como un ser que intenta acudir a las raíces, como un ser que siente el escalofrío milenario en el lugar donde nació la magia. Y por eso en cierto momento, y se puede ver en el documental, Carmen y yo nos metimos en una especie de caverna de piedra, tantas veces recorrida por muchos arqueólogos y científicos, y yo no sé si es la mirada distinta, pero de repente la piedra nos saludó. De la piedra salió un rostro, estaba allí hace milenios, pero la luz, o nuestra mente lo vio, y llamamos rápidamente, y ese momento se recoge a los especialistas. Es una máscara, es un ser, el alma de un ser, yo no sé qué es, pero así lo hacían los prehistóricos, como lo hacen en el fondo de la cola de caballo de Altamira, que es desconocida por completo, pero está llena de vigilantes de las sombras, que encogen el corazón. ¿Y cómo sería para el prehistórico que arrastrándose, casi como entrando por un gran útero de la madre tierra, con el crepitar de su llama, observaba las caras de esos seres que parecían de otro mundo y que flanqueaban la piedra, y que cobraban vida con el fuego? ¿Cómo eran, Dios mío, aquellas experiencias? ¿Cómo eran esos primeros encuentros con la magia real? Antes de la religión, antes de las normas, antes de las estructuras, antes de los poderes, los hombres hablaron con los dioses en los primeros templos de Cantabria. Y quizá por eso, quién sabe, en esos lugares se puede reconectar con eso que queda, con ese diálogo, con esa puerta que se abre. ¿Y cómo me quedo yo, amigos, cuando veo que en donde yo descubrí humildemente esa máscara que nadie había visto, en esas paredes están los primeros signos del arte? En esas paredes están los primeros reflejos de un ser humano que se enfrenta al misterio de la vida. Ahí está el documento, ahí están los arqueólogos, ahí estaba su sorpresa. Yo no sé por qué vi esa máscara, pero ahí estaba. Y para mí todo es un símbolo, y un símbolo que ahora tiene mucha más fuerza. Es el misterio de lo profundo. Claro que se puede contar desde lo científico, desde lo arqueológico, desde lo numerológico, pero yo ya no puedo ver nada así porque a mí me ha picado el virus de la cueva. Y siempre vuelvo, siempre regreso. Pero después de estas cosas a vuela pluma, que yo os digo porque las siento así, las he vivido así, os puedo decir que la noticia es alucinante y que se bifurquen muchos misterios y que por supuesto en la prensa cada uno lo utilizará como quiera y cada uno será hijo de sus criterios y sus ideas y cada uno ante una misma máscara, ante una misma pintura o ante una misma cueva pues saca lo que lleva dentro y es muy diferente, claro. Esto es lo que saco yo. Y seguro que para cada uno de vosotros, si vais al castillo que se puede ir, hay una experiencia distinta. Esa es la magia, ¿no? Las cuevas pueden reflejar lo mejor y lo peor que llevas dentro. En la misma cueva puedes sentirte como en casa, tanto como para pedir para tu hija. Y puedes sentir en un pasillo el terror. Puedes sentir que las sombras cobran forma. Puedes sentir que no estás solo. Algún día contaré lo que me pasó en Altamira. Algún día contaré por qué entré siendo periodista y salí transfigurado. Algún día os contaré, porque no es ningún secreto, simplemente estoy estudiándolo, por qué aquello cambió mi alma por completo. Y por qué no puedo ver nada igual, después de estar a solas en el primer templo del hombre. A ver si un día lo logro. Igual es que no existen las palabras para contarlo o yo no las encuentro.
Pero Noel me conoce muy bien, y en Altamira a solas yo tenía una sola compañía, un fino haz de luz que apagué, y música como esta. Lisa Gerrard fue mi única acompañante en algunos momentos. El director de Altamira me dio un gran premio, y yo se lo quiero agradecer. Me dejó solo y proporcionó un encuentro inolvidable. ¿Locura? Posiblemente. Pero si es así, amigos, déjenme con mi locura. Déjenme ser un loco en un mundo de cuerdos. Ha pasado en Altamira, ha pasado en el castillo, ha pasado precisamente en esas cuevas y ninguna otra. Ni de Francia, ni de Italia. En España nació el arte de momento. Y yo me alegro. Hay que saberlo todo, amigos. A estas horas de la noche, y me alegra, director de la Cueva de Altamira, ni más ni menos, José Antonio Las Heras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que primero, muy contentos, por si alguien todavía, alguno de los cientos de miles de personas que ahora te escuchan, no sabe del impacto, la noticia podría tener ese titular también, ¿no? El arte nació en nuestro país. Sí, hombre, sería un titular periodístico, pero se basaría en un hecho concreto. En este momento, la datación más antigua de lo que consideramos arte, del arte paleolítico, del primer arte de la humanidad, las dataciones más antiguas están en la Cueva del Castillo y en la Cueva de Altamira en este momento. Y ese es un dato objetivo, no hay una carrera por ver quién tiene unos miles de años más o menos, pero hoy se puede decir eso, claro que sí. José Antonio, ¿qué cambia esto? Es decir, parece que esas dataciones que habéis hecho con un método innovador, pero que parece absolutamente fiable, por eso la noticia ha tenido un impacto en todos los grandes rotativos mundiales, en todos los programas de información científica e información generalista, se ha dado el salto a ver páginas enteras en los principales diarios, y esto yo creo que es muy fuerte, y si no está Altamira, tú sabes que esto es difícil, porque Altamira tiene algo más, es como un arquetipo, nos sentimos absolutamente unidos a esos bisontes y a sus secretos, pero a partir de aquí yo creo, y esto es lo interesantísimo, surgen diferentes debates y posibilidades y enigmas auténticos, simplemente con ese cambio de milenios, ¿no?, en estas últimas dataciones. Sí, cambian varias cosas. Lo primero es que tenemos un método nuevo para datar el arte, las figuras que no están hechas con carbón y por lo tanto para conocer las primeras fases y las fases más antiguas. Por lo tanto, allí hay un cambio en la investigación que cuando se generalice este método a otros yacimientos, bueno, veremos a ver qué va pasando. Pero hay otro cambio, es que al tener ahora fechas tan antiguas o incluso más antiguas en las cuevas de Cantabria que las de las figuras talladas en hueso y marfil de Alemania, de Vogelger, o que las pinturas de la cueva Chauvet, lo que tenemos es que el arte se generaliza en toda Europa, península ibérica, Francia, Centro Europa, Alemania, con inusitada rapidez, muy pronto y desde fechas muy tempranas. Otro cambio importante, la cueva Chauvet, con todos sus leones y con esas fechas entre 32.000 y 34.000, pero también con fechas gravetienses mucho más recientes, en torno a 22.000 y 24.000 años, era un arte figurativo excepcional, sorprendente. Ahora resulta que casualmente lo más antiguo es fundamentalmente abstracción. No hay un referente natural ni para los puntos del castillo ni para el signo complejo del techo de Altamira. Y el tercer cambio es que estamos en las fechas en el que humanos neandertales y humanos sapiens están presentes en Europa, y que si las fechas retroceden un poco más, nos vamos al momento en el que en Europa solo habría humanos neandertales. Entonces hay una cadena de cambios en el método y en los enfoques que son una pequeña revolución o una revolución o una innovación y una renovación en los estudios del primer arte conservado de la humanidad, del arte más antiguo, del arte de las cavernas de Europa. De todas formas, José Antonio, yo sé que tú eres cauto y eres un hombre de talante científico, pero desde fuera, y quizá viéndolo desde el prisma periodístico o más emotivo si quieres, esto sí puede ser un tsunami en el buen sentido, porque hay cosas que son como muy nuevas para el gran público. Y yo te agradezco el esfuerzo divulgativo siempre y de hacerlo comprensible a todo el mundo, que no es fácil. Por ejemplo, en esos grandes templos
que yo recomiendo, ¿no?, en las cuevas que se pueden visitar, que es que si uno va con la perspectiva es como conectar con los orígenes, con la penumbra de los orígenes, ¿no?, y de tantos misterios que hay ahí. ¿Me quieres decir que pudo haber diferentes humanidades, como eran neandertales, una especie prima, vamos a decir, pero que no éramos exactamente nosotros, y nosotros, los Homo sapiens sapiens, haciendo el mismo tipo de adoraciones o de simbolismo, o conviviendo prácticamente? Esto es lo que abre este tipo de pinturas, una adoración artística, un simbolismo artístico por parte de individuos tan diferentes. Es que en los últimos años lo que hemos sabido, lo que hemos aprendido de los humanos neandertales los acerca bastante a nosotros y los acerca muchísimo más de la imagen que se creó de los neandertales en los años 30, 40 o 50 del siglo pasado. Una imagen muy poderosa de unos humanos demasiado bestializados en la representación que se hacía de ellos en los libros. En los últimos 10, 15 años hemos conocido y aprendido muchas cosas de neandertales y sabemos que estaban mucho más cerca. Después de 40.000 años o de 30.000 años de la desaparición de los humanos neandertales, y conservamos idéntico a ellos un 4% de carga genética. Eso es poquísimo según cómo se mire, pero también es mucho, ¿no?, después de la desaparición de aquella especie. Y en los últimos años hemos sabido que los humanos neandertales tuvieron en algún lugar, en algún yacimiento, en algún momento, algún grupo de neandertales tuvo actitudes simbólicas, utilizando adornos que parecen adornos personales, pequeños objetos perforados para adornar su cuerpo, comportamientos respecto a los muertos que tienen que ver con una idea de trascender más allá de la muerte y más allá de la propia vida, o de explicarse, o de explicarse a sí mismo más allá de la propia vida. Tenemos huesos grabados, tenemos marcas reiteradas en objetos hechos por neandertales. Bueno, el que haya puntos, el que haya signos, el que haya grafismos grabados o pintados en las cuevas, hay muchos colegas a los que no les sorprendería y que apuestan porque eso ocurra. Conforme se daten más, las cosas más antiguas de arte que hasta ahora no se podían datar, gracias al nuevo método se podrán datar, y hay colegas a los que no sorprendería esa opción, ¿no?, que Neandertal hubiera hecho también figuras, signos, creación plástica con la que acompañar sus propios pensamientos y sus ideas y sus palabras, claro que sí. Claro, José Antonio, porque hay un salto que quizá no es fácil de entender, pero es un salto tremendo, que claro, como seres humanos modernos hoy, cualquiera de los oyentes puede decir, bueno, no es tanto hacer un signo en una pared. Claro que es tanto, es un salto casi cósmico, ¿no? Es un salto que representa un cambio de mentalidad muy fuerte, muy potente, plasmar cosas que no son la realidad, pero que representan la realidad, de inicio del arte y quizá de las creencias, ¿no?, como tú has dicho. Y yo te pregunto, lo que ahora mismo te preguntarán muchos oyentes, seguro en sus hogares, si esa gente, hablamos en este caso de los neandertales, y ahora hablaremos de las cuevas, que son el mismo misterio prácticamente, si esa gente tenía la capacidad de hacer arte, un tipo de arte, si esa gente se parecía más a nosotros de lo que pensamos, si esa gente estaba en las cuevas de Cantabria, ¿qué pasó con ellos? Vamos a ver, ¿por qué desaparecen los neandertales? Bueno, hay algo, la inteligencia es la capacidad de adaptación. Podemos pensar que su inteligencia tuvo un límite a un cambio de circunstancias o a unas circunstancias concretas en Europa, o también, como me decía el otro día un colega del equipo, Yao, que me decía, bueno, ¿y por qué desaparecieron todas las comunidades aborígenes de todo el continente americano en apenas 2 o 3 siglos? En apenas 3 siglos. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, fueron arrolladas no por personas con una inteligencia superior o distinta, sino por personas con una mayor demografía y con una cultura, es decir, con una tecnología distinta y superior, más eficaz, más eficiente. Es decir, bueno, pues a lo mejor la desaparición de esos grupos de cazadores-recolectores o con agricultura elemental
que los había en el norte de América, en Centroamérica y en Sudamérica, o los estados prehispánicos, sencillamente desaparecieron porque no pudieron enfrentarse al poderío tecnológico y al poderío demográfico de sus iguales venidos de fuera. No hace falta pensar en conflictos, simplemente en arrinconamiento, en el aislamiento de esas comunidades de neandertales y ese aislamiento les impidió progresar y ser viables. No hay por qué pensar en otras cosas. Pudo haber, y siempre se dice, pero no se puede demostrar, que enfermedades de las que fueran portadores los sapiens pudieran afectar desgraciadamente a los neandertales. Bueno, realmente no sabemos por qué. Sabemos que los últimos neandertales permanecen aislados en las penínsulas de ibéricas, de Italia y en Grecia, bueno, en condiciones marginales frente a las poblaciones de los humanos sapiens. Es curioso porque, al igual que el arquetipo del arte rupestre o lo que hablábamos de Altamira, genera una fascinación en el hombre de la calle, el tema del neandertal, ¿no? Y de esa especie tan similar y tan diferente al mismo tiempo que desapareció hace no tanto tiempo y que nos dejó quizás sus marcas, también genera como una sensación de novela, de querer saber más. José Antonio, el estallido del arte, haya neandertales o no, en este caso hablamos de ese misterio primigenio, el estallido en la conciencia humana, vamos a decirlo así, para crear esas maravillas tan antiguas, es uno de los grandes, creo, enigmas todavía que nos quedan por resolver, ¿no? Porque yo creo que yo mismo no acabamos de entender muy bien cómo se produce ese proceso y por qué en las cuevas. Sigue habiendo una información bastante extendida, un desconocimiento en el gran público si uno no se adentra en el mundo de las cavernas y se piensa que eran, bueno, cosas simplemente para cazar, casi recreaciones lúdicas. La sensación que yo tuve, puedo estar equivocado o no, quiero conocer tu opinión, es que todo eso tenía un poder muy fuerte. O sea, da la impresión de que uno se adentra en unos lugares muy sagrados, pero antes quizá de cualquier religión. Eso se siente hoy, José Antonio, en Altamira, o al descender a la Cueva del Castillo. Sentimos que estamos en lugares de poder anteriores incluso al establecimiento de religiones. Por supuesto, cualquier antropólogo, cualquier historiador no utilizaría con comodidad y con naturalidad la palabra religión para calificar lo que podemos intuir detrás de esas primeras figuras. Lo que llamamos arte, y con los datos que tenemos ahora, es algo que aparece generalizado en Europa, en el Cantábrico, en Francia, en Alemania, en torno a hace 35.000 o más años, en el periodo que llamamos auriñaciense. Y se asocia a cuevas. Pero es que nuestra fascinación por las cuevas se ha mantenido hasta antes de ayer. Ceres tiene su relación con la diosa Ceres con unas cuevas, y Cibeles va acompañada por leones, y hay un colega que no descarta que pueda haber una relación entre los leones y la figura femenina de Chauvet con los leones que acompañan a Cibeles, a la diosa Ceres. En nuestra fascinación por los ámbitos cavernarios, en nuestras religiones de ayer mismo, en el mundo griego y en la religión clásica de Grecia y Roma, pues está allí, y desde el Paleolítico, desde las cuevas europeas paleolíticas, las cuevas siempre nos han fascinado, y da igual que nos vayamos a cuevas con usos rituales sagrados o profanos en el Yucatán, en México, o que busquemos cuevas en Indonesia, donde asociadas a ritos trascendentes, sagrados o profanos. Es decir, sí estamos en el origen, en el origen de pensamientos importantes, de pensamientos trascendentes. Hay todo un largo periodo, hay unas formas de la religiosidad primitiva o unas formas prereligiosas asociadas sobre todo a comunidades de cazadores-recolectores, en las que debe entenderse ese primer arte que conservamos en Europa. Hay que pensar que esas imágenes no están adornando el lugar donde viven esos grupos humanos, esos primeros grupos humanos que hacen figuras, sino que están más allá, que están en un espacio estrictamente simbólico. Son imágenes que, como el arte contemporáneo y cualquier arte histórico, acompañarían pensamientos e ideas trascendentes
sagradas o profanas, pero en todo caso trascendentes, importantes. Palabras e ideas se acompañaron de signos. Solo nos quedan los signos ahora, solo nos quedan esas figuras, las más antiguas abstractas, poco después con un naturalismo impresionante. Bueno, es un mundo que estamos descubriendo poco a poco y que estas fechas nos sorprenden y nos ayudan a centrar nuestra atención de investigadores, por supuesto que sí. José Antonio, cuando un hombre como tú desciende a la cueva y está solo en la cueva, ¿podemos explicarle a los oyentes lo que se siente realmente? Porque a mí me da la impresión de que cambia mucho el mundo y que vosotros, los que trabajáis en este ámbito, sois personajes muy peculiares, te lo digo con todo el afecto. No. Vivís en un mundo que es muy curioso y, en mi opinión, muy mágico, o muy diferente al mundo ordinario convencional. ¿Y se puede expresar, o es un poco inefable, es un poco difícil, lo que se siente ahí abajo, en las cuevas sobre todo con arte rupestre, en las cuevas tan especiales como Altamira, el Castillo y tantas otras? ¿Cambia la realidad, la percepción de la realidad? ¿Se puede llegar a sentir en algún momento lo que pudieron sentir ellos? A ver, te oí hablar y estaba recordando las palabras de Rafael Alberti cuando él visita la cueva de Altamira. Y él, entre otras cosas, y creo que cito casi textualmente, ¿no? Un temblor milenario estremecía la cueva. Ese estremecimiento, ese temblor, esa subyugación y ese sobrecogimiento que produce Altamira, a mí me lo produce ahora al remembrar esas experiencias, y me lo produce pues cuando entro solo, en el momento en el que te quedas un poco aislado del grupo que está trabajando en ese momento en la cueva haciendo algo. Bueno, cualquier cueva, pero la cueva de Altamira sobrecoge, impresiona. Yo creo que allí gravita sobre uno todo lo que ha ocurrido a lo largo de milenios por muchas personas con ideas de trascender, con sus creencias importantes, con sus vivencias. Si existe el genio del lugar, el genio de Altamira es un genio poderoso que nos afecta a todos. Yo soy afortunado de sentir pues ese temblor milenario que decía Alberti, ¿no? Esa fascinación. Es impresionante lo que uno siente si está atento y se deja llevar en una cueva como Altamira, o en una cueva como Chauvet, o en una cueva como la de Covalanas, en Ramales de la Victoria, que en vez de un gran templo es como una magnífica ermita, ¿no? Y son sensaciones que se pueden tener, o sensaciones a las que uno se puede acercar a través de las cuevas que están abiertas, o a través del Museo de Altamira. Pero Altamira subyuga, Altamira sobrecoge, y uno siente allí ese temblor milenario estremecedor que describe Rafael Alberti. Y José Antonio, ¿por qué Altamira? Porque yo he tenido la oportunidad de rodar varias cuevas, tú lo sabes, y ¿por qué Altamira puede llegar a provocar no sé cómo llamarlo, pero desde luego un estado, no sé si de conciencia paleolítica, conciencia cósmica, un estremecimiento milenario, como tú dices? ¿Por qué muchos artistas han visto su sensibilidad absolutamente iluminada en esos momentos debajo del techo maravilloso de los bisontes, o de otras partes mucho más desconocidas? Porque cuando uno habla de Altamira, por fortuna o por desgracia, el arquetipo es el que está, el potente, el de los bisontes, pero es que hay muchos rincones maravillosos, increíbles, alucinantes. ¿Por qué esa cueva? Yo no sé si se puede contar o no, pero es tan especial hasta para quien no sabe de arte prehistórico. ¿Por qué si se va con cierta apertura de miras o con cierto relajo, parece que algo te envuelve allí? José Antonio, te lo digo sinceramente. Sí, porque nos envuelve a todos. No hace falta ser prehistoriador, ni historiador del arte, ni arqueólogo para sentir sobrecogimiento en una cueva como Altamira. Cuando la cueva estaba abierta al público, era relativamente frecuente que alguna persona saliera llorando de la cueva, y los guías lo sabían y lo comentaban. Personas, sin una formación especial, que satisfacían un deseo a lo mejor formado en la infancia, pero que luego el lugar les imponía una emoción muy fuerte. Yo he compartido cuando la cueva estaba abierta y había visitas, la experiencia de estar con artistas tan conocidos y reconocidos, pues como Antonio López, como Julio López Hernández, como Enrique Gran, como Amalia Avia, como
bueno, como tantos y tantos, ¿no? Como Tapies, Miquel Barceló, Juan Uslé, Jorge Gay, etcétera. Bueno, los artistas cuando les oyes hablar de lo que están viendo, están hablando de un colega, ¿no? Están observando la obra de un colega. Pero esa obra realizada por alguien que sería un intercesor, un intermediador entre la realidad visible y la realidad trascendente, la que está detrás de las cosas y animando la vida. Cuando alguien ve la obra de ese intercesor que era artista, pues no hace falta ni ser artista ni ser historiador para emocionarse y para llorar incluso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, hay una parte condicionada. Altamira es un nombre mítico, hay una parte física. Las cuevas nos impresionan a todos. Adentrarnos en el mundo subterráneo impresiona mucho. Y hay una parte real, ver esas figuras allí, saber que estás viendo lo que alguien hizo hace 15 o 20.000 o ahora más de 36.000 años. Bueno, pues es una emoción muy fuerte, muy intensa, y uno la puede racionalizar o puede dejarse llevar. Los arqueólogos y los prehispánicos, o yo por lo menos, a veces racionalizo y a veces me dejo llevar, y a veces disfruto racionalizando y otras veces disfruto dejándome llevar y sintiendo que el vello se eriza y que la piel se contrae. O sea que, bueno, comprendo que cualquier persona en cualquier condición sienta el genio del lugar y el temblor milenario que ocurre allí reiteradamente. Es que durante más de 25.000 años allí hubo personas no habitando, sino entrando a expresar sus ideas importantes, a hacer figuras trascendentes, a hacer arte con la mayor importancia y la mayor trascendencia que tuvo para aquellos grupos. Bueno, eso tiene que estar ahí, tiene que haber cargas eléctricas que nos afecten o lo que sea, o simplemente pues el condicionamiento emotivo e intelectual que supone el nombre de Altamira. Pues José Antonio, yo te lo agradezco muchísimo, de verdad, este paseo por un mundo que hay una cosa que sí es triste en ocasiones, ¿no? Yo sé de tu labor, sé de la divulgación que haces, sé que Altamira además tiene esa ventaja del nombre imborrable, ¿no? Y de lo que significa. Pero me da mucha pena en ocasiones cuando sondeo al gran público y veo que el mundo del arte paleolítico, yo no sé por qué, el mundo de las cavernas, yo no sé por qué, sigue siendo un poco... sigue estando un poco a desmano, ¿no? Ojalá noticias como esta, poner de nuevo en la palestra informaciones y hallazgos tan importantes, sirva para que muchas personas se reencuentren con esa emoción milenaria. No hace falta ser especialista, ¿no? Porque da la impresión de que damos mucha importancia a muchas cosas y que nuestro origen, el misterio del arte, de la creencia, de lo sagrado de nuestro origen, que está en estos primeros templos o en estas primeras cavernas, o no se ha divulgado bien durante mucho tiempo, o no le ha llegado al gran público. Yo te puedo decir que muchas personas, José Antonio, no saben que la primera caverna encontrada con arte rupestre fue Altamira. Las personas se sorprenden. Ayer mismo lo contaba. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no lo sé, pero por otra parte hay miles de personas que cada año visitan la Cueva del Castillo, y el año pasado 270.000 personas se acercaron al Museo de Altamira a conocer Altamira sabiendo que no iban a estar en la cueva. Es decir, a nosotros, a ti y a mí que estamos hablando, sabemos que muchas más personas podrían disfrutar acercándose al primer arte, acercándose a las cuevas que están abiertas, acercándose al Museo de Altamira, que se iban a ver recompensados, fascinados y sorprendidos. Bueno, animémosle a que lo hagan, pero son muchas las personas que anualmente en Cantabria o en Francia disfrutan reflexionando sobre los primeros nosotros y reflexionando sobre el primer arte, sobre el concepto de arte. Bueno, pero sin duda yo creo que lo que ha ocurrido estos días, el impacto de una noticia sobre el primer arte, sobre la cueva de Altamira, sobre el arte en las cuevas cantábricas, yo creo que este verano se notará y habrá muchas más personas recorriendo los lugares de nuestra prehistoria en Cantabria y en general en España, pero sobre todo en Cantabria. El patrimonio prehistórico que tenemos es excepcional, y yo creo que
a nadie le decepcionará y todos serán sorprendidos disfrutando mucho con la más bella prehistoria y con los primeros nosotros, por supuesto que sí. Pues sigamos divulgando, José Antonio, que continúe la labor, que haya muchas más sorpresas y esta noche cientos de miles de amigos yo creo que tienen un motivo más para aproximarse, tanto que hablamos de misterios, ¿verdad? El misterio de los orígenes, o el primer misterio, y algo que es inolvidable, imborrable y que puede transformar la vida. Yo desde luego tengo el virus ya de las cavernas y un buen amigo común, guía en la Cueva del Castillo, Chema Ceballos, me dijo que como te pique el virus de las cavernas ya no sales, siempre vuelves, es un eterno retorno. José Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira y de esa caverna maravillosa, de ese gran templo de la humanidad. Te agradezco mucho que estés en los micrófonos de Milenio 3 en la SER y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Se pueden hacer muchas películas con todo esto. Películas reales. Qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso. ¿Por qué no damos otro salto? Del cosmos, Altamira y el castillo, las cavernas madre, y de ahí a la red. ¿Qué ha pasado esta semana en la red, Diego Marañón? Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Cientos de personas en Washington se llevaron un susto este miércoles cuando vieron lo que parecía ser un ovni transportado por la autopista. Internet explotó con avistamientos de la nave alienígena siendo trasladada por Capitol Beltway cerca de College Park en la parte trasera de un camión alrededor de las 11 de la noche. Fox News. Primero queremos hablarles de esto. Se estuvo comentando anoche. Son fotos de Twitter de algo que muchos vieron en Beltway anoche alrededor de las 11 de la noche. Parece un ovni en la parte trasera de un camión. Varios centenares de sorprendidos ciudadanos tuitearon las fotos del misterioso objeto con exclamaciones como «Un ovni en Maryland, ¿dónde están los Men in Black cuando los necesitas?» o «¿Puede Obama explicar por qué tenemos un ovni en la carretera?». La policía del estado de Maryland ha revelado que el supuesto ovni era en realidad un dron militar que estaba siendo trasladado desde el oeste de Virginia a una estación aeronaval del sur del estado. Nomofobia. Apuntad este término que nada tiene que ver con diminutas criaturas mitológicas. Hablamos de una nueva enfermedad asociada al estado de pánico en que puede entrar una persona cuando se olvida el teléfono móvil en casa. Un nuevo estudio revela que casi el 53% de los usuarios de móviles tienden a sentir ansiedad cuando pierden su terminal, se les agota la batería, el saldo o no tienen cobertura. Realizar algún tipo de conducta excesiva con el móvil que le impide las relaciones con los demás, en ese momento ya tenemos que empezar a sospechar que hay una adicción. Salir a la calle sin móvil puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. El momento suele estar acompañado de síntomas tales como malestar general, hipervigilancia, inquietud, crisis de pánico o agorafobia. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los más propensos a padecer nomofobia. Dentro de este rango, el 8% de los universitarios son los que más lo sufren. La web del diario ABC recogía hace unos días la que ha sido una de las noticias más comentadas últimamente en los medios, y es que la fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante muchos años, pero los investigadores nunca han llegado a un acuerdo. En un nuevo estudio publicado en la Revista Internacional de Geología, investigadores alemanes han examinado el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, que describe cómo un terremoto se sintió en Jerusalén el día de la crucifixión. Los científicos han buscado pistas en el Mar Muerto para determinar si efectivamente la Tierra se movió violentamente en la zona hace unos 2000 años. Los datos geológicos apuntan a una fecha como la más propicia para haber sido el día del martirio, el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Los investigadores estudiarán ahora otro acontecimiento natural asociado con la crucifixión de Jesús, la oscuridad, que pudo haber sido provocada por una tormenta de polvo. Las pirámides de Giza en Egipto ya se pueden visitar desde casa con gafas 3D. Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de los icónicos monumentos en 3 dimensiones para que los usuarios puedan ver una de las maravillas del mundo en todo su esplendor. La historia de este proyecto comienza hace más de 100 años. Una expedición de Harvard dirigida por George Reisner, un icono de la arqueología moderna, recopiló fotos, diarios, dibujos y documentos de las pirámides de Giza. Con esta fuente de información se ha reconstruido la necrópolis de la forma más exacta posible. Muy pocas conservan el empaque y la fuerza que en otro tiempo tuvieron, pero entre todas ellas hay una, la más grande,
que escapa a cualquier adjetivo y constituye el mayor monumento que el hombre jamás ha levantado. Si es que fue el hombre y no los mismos dioses quienes lo hicieron. La web Giza 3D proporciona una visita guiada. Permite visitar las tumbas restauradas y entrar en 4 de los antiguos templos del sitio. Los usuarios pueden navegar por imágenes actuales y antiguas y ver 30 objetos meticulosamente reconstruidos en 3D. También pueden acceder a fotos, diarios de campo, mapas y otros elementos desde el sitio web de los archivos del Museo de Giza. Es todo por esta semana. Como siempre, el resumen y los links para profundizar en todos estos temas los tenéis desde ya gracias a Guillermo León en ikerjiménez.com y en las redes sociales. En 7 días, más recomendaciones virtuales. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. Y no hay tiempo para más. Después de repaso por la red, por lo digital, nos marchamos. Gracias, Carlos Largo, compañero. Gracias, Noel Calero. Gracias a todos y mandamos un abrazo muy especial a Fermín Agustí, que el pobre está ahí con la tiritera, con la fiebre, estos virus que recorren el mundo, que son otro misterio, por cierto, claro que sí, alguna vez hemos hablado de ello. Nosotros nos marchamos, pero no hasta mañana, porque con la programación y los cambios de la Eurocopa reposamos y volvemos el 24 en Cuarto Milenio. Eso sí, esta semana, muy atentos, informará por supuesto Guillermo León, porque remitirán El Salto Infinito, ese viaje al primer misterio, la profundidad, y que ahora se convierte en noticia, con hallazgos nunca filmados por las cámaras, con cosas nunca vistas por el hombre, hasta que llegamos a ciertos puntos inaccesibles de algunas cuevas de Cantabria. De verdad que es para emocionarse con ello. Esta semana se emitirá El Salto Infinito, y nosotros volveremos, repito, el 24 en Cuarto Milenio con la emisión correspondiente. Feliz semana, amigos, sed muy felices, intentadlo con todas las fuerzas. La nave del misterio continúa su viaje. Efectivamente, estaremos juntos mirando al cielo, y yo creo que sin miedo, sin ningún miedo, esperando observar una señal. Quizá de mucho más miedo el ser humano y la situación que hay en la Tierra que la posible visita de otros que quizá nos estén observando. Dejábamos casi cortado a Enrique antes de las noticias de la cadena SER, con su experiencia. Es lo más clásico, el investigador que hace lo lógico, ir a por la cámara, y en ese momento aquello desaparece, como si fuese una señal que va directa al cerebro, no precisamente al negativo, aunque otros investigadores sí han tenido la fortuna de capturarlos, y vamos a escucharlos también. Enrique, se repiten muchas preguntas, tienes que decirnos algo en torno a si en las crisis, en las profundas crisis, como ocurrió en esas oleadas entre el 75 y 80 que tú viviste en primera persona, tienen algo que ver con este fenómeno. Hay 2 explicaciones. La primera, que es el propio inconsciente colectivo aterrado quien genera el fenómeno. La segunda es que nos vigilan, nos tutelan, nos observan por algo, se muestran por algo, pero hay muchísimas preguntas a ese nivel. Pues sabes, Iker, que yo durante muchos años, en aquella época precisamente, era quien sostenía que había que el fenómeno ovni no tenía claro lo que era, y que era algo que tenía que ver con el psiquismo colectivo. Pero en este momento yo he cambiado de posición y hago una pregunta. Eso es cierto, hay una vinculación, pero te pregunto, ¿qué ocurría cuando la máxima oleada que hubo en España y en Sudamérica simultáneamente en el año 1968 y 69? Sí, que íbamos a llegar a la Luna, pero lo lógico es que hubiera una inmensa oleada en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurría en la primera gran oleada española de 1950? Es decir, lo que te estoy comentando con esto es que hay que ser relativos. Es cierto que tienen que ver con las crisis, en ocasiones con las crisis económicas. Si realmente hay una vinculación de este tipo, lo comprobaremos, porque este año tendría que ser el año de mayor intensidad por toda la situación que estamos viviendo, y porque la situación económica, la situación de conflictos bélicos que hay un poco latentes o inminentes, la situación solar tremenda que esta semana se puede incrementar porque hay un gran agujero coronal con formaciones realmente extrañas, como cualquiera puede observar, y otra serie de situaciones, la crisis religiosa, crisis en el Vaticano, crisis a todos los niveles. Si eso fuera así, este año se convertiría, estos próximos meses, en los de récord de apariciones ovni. Ahora, en mi opinión,
esto no solo tiene que ver con el psiquismo. Yo creo que los ovnis, hay una interrelación de algunos de ellos, pero son algo objetivo. Y es más, creo, puesto que yo creo que hay algunos ovnis que son ultraterrestres, no sé si obviamente tienen que ver con otras dimensiones, por eso se comportan como se comportan, pero pienso que hay ovnis con diferentes intenciones. Esa es mi opinión sincera. Y yo, desde luego, no me acercaría, si aterriza un ovni, no me acercaría a él bajo ningún concepto. ¿Por qué, Enrique? Pues honestamente, porque como yo pienso que algunos ovnis son extraterrestres, digo algunos ovnis, y me baso para creer en ello, en algunos casos que he investigado múltiples y que no me dejan ningún lugar a dudas, lo que yo creo es que los ovnis que aterrizan, los ovnis que se muestran en este momento, que van al contacto, no me fío de ellos, porque si alguien quiere ayudar al ser humano, lo que hace es ayudarle de forma indirecta, tal vez manifestándose en el cielo para darnos una esperanza, eso sí, pero nunca interfiriendo en nuestra vida. Esa es mi conclusión después de, en este año, cumplo 50 años desde que era un niño, de apasionarme por este tema. Pues qué interesante, Enrique, sinceramente, esa división entre las señales de luz, señales en el cielo, incluso esa cosa tan etérea, ¿no?, que es la luminiscencia que puede provocar cambios, emoción, y esas otras cosas que parece que son mucho más físicas, que a veces están a ras de suelo y que sorprenden tanto, y que claro, que inquietan tanto por la cercanía. Yo sentí, tengo que decirlo, y a veces es un poco contradicción, porque siento un enorme respeto casi místico y luminoso por este fenómeno, pero cuando me ocurrió aquello en el 97, en aquellos segundos, yo sentí que mi cuerpo a nivel biológico sentía, valga la redundancia, un enorme temor, miedo. Javier, ¿tú qué harías? ¿Y qué te parece esta división que acabo de hacer Enrique de Vicente ahora mismo? Pues... si aparece un ovni cerca... ¿Qué haría? Pues mira, no lo sé. No lo sé porque es una pregunta que me había formulado muchas veces en mi infancia, precisamente antes de aquella experiencia en Montserrat. En aquella época, como todo niño, tenía la respuesta muy clara. Si un ovni estaba cerca de mí, iba a salir, como te pasó a ti, corriendo hacia el ovni. Pero cuando lo tienes cerca, cuando descubres que estás a merced de eso, que eso, entre comillas, lo puede todo, pues no estás tan seguro, ¿no? Yo creo que te entran esos miedos atávicos a lo desconocido que emergen en esas circunstancias y que te pueden dominar. ¿Es eso bueno? No lo sé, quizás sea una reacción profundamente humana, profundamente instintiva, y quizá deberíamos tener una actitud más abierta, más próxima, si hay la oportunidad de establecer una comunicación con una inteligencia que no es de aquí. Quizá no sea bueno darle la espalda, pero bueno, incluso las mentes más preclaras de la actualidad, como Stephen Hawking, que están saliendo cada 2 por 3 haciendo declaraciones contra el contacto extraterrestre, diciendo que debemos guardarnos de enviar señales ahí fuera, de revelar nuestra posición en el universo, porque no sabemos a dónde va a llegar ni las intenciones, ni la moralidad, ni nada de lo que hay ahí fuera. Hombre, yo creo que eso nos pone en guardia, pero a mí me parece que es una actitud, la del miedo, un poco miserable. Pero Javier, te pregunto, ¿crees en las abducciones? ¿Crees que hay una realidad ovni, por ejemplo, detrás de las abducciones? ¿O de control mental? Sí, pero de abducciones que no sean terrestres. Tú sabes que yo fui el primero en sostener que algunas abducciones eran experimentos terrestres de control mental hace 30 años. Yo te pregunto, ¿crees que hay algo extraterrestre en algunas abducciones? Y en algunos encuentros que conocerás terribles, inquietantes con esos seres. Sería como si un pez le preguntara a otro pez dentro de la pecera si el señor que les da de comer de vez en cuando es bueno o es malo, y finalmente ese pez termina en el plato de ese señor, ¿no? No lo sé. Jaque mate, Javier. Realmente ese es el mejor ejemplo. Es curioso porque hay una similitud, una especie de analogía extraña entre las manifestaciones de lo sagrado, el temor a la majestad de lo sagrado en ocasiones, que se ve muy bien en el arte, ¿no? El arte que te
teletransporta a mundos antiguos. Cuando uno ve una iglesia románica y se enfrenta al Pantocrator, se da cuenta de que hay un poder que debían sentir los antiguos, la sensación de que eres una cosa muy minúscula. El hombre de hoy en día, el hombre del siglo XXI, el ser humano, se ha creído dueño del universo, dueño de la realidad, y muy pocas cosas le ponen en ese sitio, por debajo de un poder ajeno a él. Y da la sensación, cuando uno escucha ciertos testimonios cercanos, que el investigador o el testigo sienten eso que a veces verbalizan mejor o peor, pero es como que no tienen el control de la situación. Algo muy grande, y que no es un poder bélico, militar, un poder político, económico, no, que tiene que ver con otra cosa y que es muy grande, se está aproximando. Es una sensación muy curiosa, y es un paralelismo que uno observa al escuchar muchísimos testimonios. Testimonios, por ejemplo, como el de Luis José Velasco, nuestro compañero Luis Javier Velasco, que estará en Gran Canaria, que tuvo la oportunidad hace tan solo un año, y son casos muy recientes, ¿verdad?, de fotografiar un ovni. Esa especie de como medalla, ¿no?, que todos hemos querido tener, la mayoría sin suerte. ¿Qué le pasó en el sur de Gran Canaria? Un complejo hotelero de lo mejorcito que hay, con todos sus balcones iluminados. Bueno, yo estaba cenando en uno de los apartamentos de mi pareja y vimos una luz roja que se elevó desde el mar. Bueno, como yo tengo el título de patrón de embarcación de recreo, pues obviamente pensé que eso era una bengala de SOS, es una de las señas de socorro en el mar. Claro, si ahí hay un puerto deportivo en ese complejo hotelero, a mí no me extrañó nada. Lo que me dejó fascinado fue que aquella bola de luz se quedó planeando totalmente estática, disfrutando de su paseo por encima del complejo con total gracilidad, y luego se perdió para un barranco. Luego seguimos cenando, digo, mira, es que eso no puede ser normal, una bengala cae punto, porque tiene peso, y alguna incluso está con paracaídas para frenarla. Aquello estaba flotando, pero la mar de gusto. Luego al tiempo vuelve del barranco, pasó delante del hotel, subió, y al subir emitía un destello más intenso, y luego estuvo evolucionando hasta unos 200 metros de altura, que lo pude calcular porque entonces sí ya tenía la cámara reflex y empecé a sacarle fotos como pude. Vale, le saqué bastantes fotos. Luego se volvió a perder para el barranco del Balito, y luego definitivamente volvió y subió hacia el cielo, y a esos 200 metros de altura sobre el complejo por ahí desapareció y se extinguió, bueno, ahí no se sabe porque era de noche, ¿no? Le saqué 11 fotos a ese fenómeno, y era pues muy clásico aquí en las Islas Canarias. Otro compañero, y en otro lugar clásico, en los rodeos en Ceutí, en Murcia, que estará allí la próxima semana, dentro de 7 días, estas mismas horas, en un programa que comenzaremos a la 1:30. En Valladolid habrá un previo, estaremos un poco antes. Cualquier interesado, por favor, que se dirija a Ser Valladolid, a la cadena Ser allí, aunque si hay personas, y yo animo a las personas a que siempre vayan al lugar. Siempre hay sitio, siempre hay disposición aparte con pantallas, pero yo estoy seguro de que las personas que vayan, que quieran estar en ese evento, van a estar en ese evento, aunque las plazas no sean muchas. La información en Cadena Ser Valladolid. Dentro de una semana, Joaquín Abenza estará en Murcia, en los rodeos, en un lugar donde han pasado varias cosas. Eligió ese lugar porque allí tuvo la inmensa fortuna de capturar la imagen, la luz de otro ovni. Pues se trata de un caso que sucedió en el año 1990, sería el mes de julio, y justamente en la zona de los rodeos, donde vamos a estar en la noche del 9 de junio. Es un lugar que tiene bastante tradición ufológica, y por eso nos reunimos ahí un grupo de amigos, y en esa noche, todos tranquilamente mirando el cielo, contemplando las estrellas, cuando de pronto vimos un punto luminoso que se movía a una velocidad bastante considerable. Ese punto empezó a hacerse cada vez más grande, como si se estuviera acercando a la zona en la que estábamos, hasta que llegó un momento con un tamaño verdaderamente importante. La gente que estábamos ahí, habíamos alrededor de unos 10 o 12 personas, todo el mundo empezamos a comentarlo, y tuvimos la oportunidad incluso de hacerle unas cuantas fotografías. Una de ellas salió bastante bien, las otras tenían más movimiento, por lo tanto no sería tan preciso, pero pudimos darnos cuenta que se trataba de un objeto que tenía como 3 volúmenes, una parte central muy grande y como 2 bolas, una a cada lado, más pequeñas. Era de color amarillo intenso, no hacía ningún ruido. Estuvo, no sabemos si muy cerca o muy lejos, pero se veía muy grande, aquello se veía bastante grande, comparado con la luna, pues aproximadamente como media luna llena, más o menos, hasta que evolucionó más o menos por la zona cenital a donde nos encontrábamos, y también de manera muy rápida pues se fue alejando a una gran velocidad hasta que se perdió en el horizonte. La verdad es que para nosotros fue
una especie como de premio, ¿no? Después de tantos años de estar intentando allí ver algo, y al mismo tiempo también la posibilidad de conseguir una fotografía. Para mí es la única que tengo, que yo puedo decir que es un objeto volador no identificado, y por lo tanto pues supuso una gran emoción y nos reafirmó un poco en que todo esto merece la pena y que estar ahí mirando al cielo pues al final suele tener su premio. Estar ahí mirando al cielo suele tener su premio, dice Joaquín Abenza, una especie de galardón después de tantos años y que la búsqueda merecía la pena. Hay una encuesta que hemos lanzado durante, decíamos, casi un mes. Los resultados los tiene ya Carlos Largo, los acaba de publicar Guillermo León en ikerjiménez.com, donde tenéis, repito, todo el dossier especial, con todos los puntos de corresponsales y todos los puntos provincia por provincia de vigilantes del cielo. Por favor, si tenéis cualquier duda, directamente ikerjiménez.com. El listado es tan largo de corresponsales y de puntos de vigilantes del cielo, de amigos del programa que van a estar ahí, que lo mejor es que lo consultéis y acudáis al lugar que os quede más cercano o que os apetezca. Muchos lugares de poder, por cierto. Carlos, ¿qué dice la encuesta a día de hoy? Estudio sociológico durante un mes. Vamos con los porcentajes, simplemente, no el número de votos. Porcentajes. Lanzábamos 2 preguntas, 2 cuestiones clave. Desde luego los datos son muy suculentos, Iker. La primera encuesta que poníamos en ikerjiménez.com era la siguiente. ¿Qué son los ovnis? Pues en primer lugar está con 41,8% de los votos las naves extraterrestres. En segundo lugar, 21,1% de los votos confusiones y fraudes. Tercer lugar, entidades de otras dimensiones, el 13,6%. Artefactos humanos secretos en cuarto lugar, 13,4%. Y en último lugar y quinta plaza, viajeros del tiempo con el 10,1% de los votos. Había una segunda pregunta. ¿Se verán ovnis en la noche del 9J? Los resultados son los siguientes. El sí se lleva el 58,5% de los votos y el no el 41,5%. Enrique, Javier, opiniones sobre esta encuesta elaborada durante un mes con muchos miles de votos y que demuestran de nuevo la división enorme que hay, ¿no?, ante la perspectiva de este tema. O lo amas o lo odias. Bueno, hay división, pero fíjate que el 41% apoyan la hipótesis extraterrestre, es decir, que es mucho, más de lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que los resultados iban a estar más repartidos. ¿Más repartidos todavía? Sí, y me sorprende que la hipótesis de viajeros en el tiempo, que ha generado, en fin, mucha literatura sobre estas cuestiones, esté tan poco valorada, ¿no? Estamos hablando de apenas un 10% de los votos, cuando si esta encuesta probablemente la hubiéramos realizado en los años 80, en plena efervescencia de otros casos y otra época, esa hipótesis hubiera estado mucho más alta. Enrique. Bueno, yo tengo entendido de que en esta encuesta ha habido un ataque directo y duro en el que en un espacio de tiempo cortísimo llovieron miles de votos sobre que los ovnis eran confusiones y fraudes. Es cierto, así, creo, ¿no? Cierto, bien. Enrique, sin tampoco darle, porque no vamos a dar ninguna importancia a algunos sujetos, pero es verdad... No, a los necios no hay que darles ninguna importancia porque son necios. Pero es curioso, Enrique, porque es una parte más del fenómeno. Es decir, solamente la alerta OVNI, como nos ocurrió en el 2004, con personas que intentaron bloquearla, hacer ovnis falsos, pedir firmas para que no se haga, en fin, la eterna historia de un programa que lleva 10 años, ¿no?, con personas que no quieren que se hable de estos temas. Esto es necesario comentarlo. No pasa nada. Sonreímos y nos da exactamente igual. Ahí llevamos 10 años y 7 en la televisión. Pero siempre con la contra, que no consigue nada, de personas que siempre desde el anonimato en muchas ocasiones intentan generar la opinión de que los ovnis no interesen, de que son un fraude. Y es verdad, tengo que decirlo, Guillermo León fue el primero en darse cuenta rápidamente y rápidamente reaccionó, pero había un interés que no ha pasado en ninguna otra encuesta con que la hipótesis fraude triunfase, con votos falsos emitidos de una manera prácticamente de hackeo. En fin, pasa de vez en cuando, pero lo curioso, Enrique, y ese otro elemento de reflexión, es que pasa solo con este tema. Es curioso, pasa con ese tema, tú lo sabes, cómo te han perseguido en cada momento en que te has lanzado con ese tema. No hace falta más que abras además el Facebook para que veas que hay gente, buena gente, seguidores del programa, que les fastidia y les molesta el tema. Mira, cuando hemos hecho 2 encuestas en la revista Año Cero, y curiosamente hay una cantidad, en el único tema que hay una polarización de ¿quieres que se toque este tema sí o no, que se toque más o menos? Es en el tema OVNI. Hay una cantidad de gente enorme, fanática del tema OVNI, y otra gente totalmente rival. Y yo me pregunto por qué es esto. Yo creo que obedece a causas profundas, pero cuando hay
tanta gente esta que ha hecho el hackeo, como otra gente que ridiculiza, que ataca duramente, eso me está recordando a muchas escenas históricas en que ha habido una resistencia tremenda a cualquier avance, a cualquiera que quería salirse del tiesto. En épocas se ha perseguido, y yo creo que hoy lo harían. Si pudieran perseguirlo y encarcelar a la gente que es disidente, lo harían. Si hubiera Inquisición, los perseguirían. No pueden hacer otra cosa más que intentar que se prohíba hablar de esto en cualquier institución o incluso en la radio. O sea, es curioso, intentar Enrique, contarlo. Sí, es muy curioso lo que estás contando y parte del fenómeno. El fenómeno va más allá de las observaciones, pero existe ese resquemor, al tiempo que notamos que hay un enorme eco, ¿no?, en las personas que están deseosas de que se hable del asunto y de contemplar algo. Y siempre ha sido así. Prácticamente desde el inicio de la investigación ufológica ha habido esta especie como de pequeñas chinitas en el camino, y que algunos piensan que tiene que ver incluso con la censura que hubo tiempo atrás para que no se hablase con claridad del fenómeno ovni, y lo estamos viviendo y está ocurriendo ahora. Y tengo que decir que ocurrió en la anterior alerta, que no pasa absolutamente nada, y que es más, lo analizamos como un elemento propio de la sociología de lo que es el fenómeno ovni. Yo te pregunto muy sinceramente, os pregunto a los dos, por lo tanto, ser creyente en los ovnis, sea lo que sea, lo que haya detrás, la entidad que haya detrás, ser seguidor de la fantasía y lo mágico que nos inspira el fenómeno ovni, es ser un rebelde hoy en día. Bueno, te convierte en una persona potencialmente peligrosa para un y sistema... Y políticamente muy incorrecto, exacto, creo. Para un sistema que busca el control del ciudadano en términos absolutos, ¿no? Evidentemente alguien que tiene una vía de escape, que tiene ideas trascendentes, que deja margen ya no solamente a la fantasía, sino a algo que, en fin, que casi el cálculo de probabilidades nos da la razón. Es imposible, y lo estamos viendo ya incluso en boca de científicos de nivel, es imposible que seamos la única inteligencia en el universo. Imposible. Es decir, lo irracional es sostener lo contrario, lo anticientífico es sostener lo contrario. Bueno, pues eso, que nos ha hecho durante mucho tiempo sufrir muchos golpes y en fin, ser un poco marginados en algunos momentos, yo creo que nos ha hecho fuertes en este último tiempo y nos hace llegar a este punto defendiendo lo que creemos que es algo honroso: mirar al cielo, hacerse preguntas, sentir que nuestra verdadera patria está ahí arriba, no es malo. Enrique, una especie de herejía, la herejía del siglo XXI, el tema que más irrita, el tema que más te coloca en una posición, es sobre todo el de los ovnis, la creencia en que los ovnis pueden ser una auténtica y rotunda verdad, y más aún, que pueden modificar nuestra vida y no para mal, convertirla en una senda mágica. Eso es una realidad, es decir, es una última forma de protesta ante este cloroformo global. Absolutamente. Y que ha habido una manipulación de este tema, no hay ninguna duda. Lo he repetido en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Cuando uno ve que en el año 80, cuando había una actividad ovni en España, una encuesta, una gran encuesta que se hizo, determinaba que el 60 y tantos % de los españoles creían que estábamos siendo visitados por extraterrestres, 60 y tantos %. Y, sin embargo, una década y media después, otra encuesta había bajado al 40 y tantos %. Si se hiciera ahora, seguramente que no sobrepasaría esa cantidad. Y, sin embargo, en aquel entonces, en el año 80, muchísima gente cuestionaba que pudiera haber cualquier planeta habitado. Es más, se discutía cuántos planetas podría haber en el cosmos. Hoy en día, a fecha de ayer, los científicos están afirmando ya que con bastante probabilidad todas las estrellas tienen planetas. Muchos científicos consideran que millones de esos planetas podrían estar habitados. Lo que se plantean es, claro, llegar desde distancias tan lejanas aquí. Hombre, eso es como pensar para el hombre primitivo que pudiéramos volar o que pudiéramos trasladarnos de un lugar a otro del globo. Eso sería herejía todavía en la época de Galileo y en una época posterior. Y sin embargo, hoy es una realidad. ¿Por qué estamos tan negados? ¿Por qué estamos tan cerrados?
Yo te doy mi respuesta. Porque nos están embruteciendo, nos están hipnotizando, porque no interesa que despertemos, ni siquiera cuando nos vemos convertidos en esclavos en el tema económico a costa de unas cosas absurdas, ridículas, que no se castiga a los verdaderos culpables. Seguimos inermes, pero seguimos inermes en todos los terrenos. Yo creo que el que estén ocurriendo tantas cosas este año en ese terreno, en el terreno religioso y en tantos otros, es para que al menos una parte de la humanidad despierte. Y en eso, para mí, tienen mucho que ver los ovnis. Por eso, Iker, creo que el haber convocado justo esta semana esa alerta ovni es algo maravilloso que solo podía venir de alguien que se ilusiona y se entusiasma con todo lo que hace y que empezó entusiasmado con el tema ovni como tú. Además ha habido hoy una de esas casualidades curiosísimas, Enrique, de esas pequeñas historias o guiños, ¿no? Ese corte que era un duende, un error típico que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Que entra otro corte, era mi primo Roberto y me ha impresionado mucho, ¿no? No lo había escuchado, ese en concreto. Era describiendo un camarote con muchos libros, el camarote donde yo, con 11 años, descubrí el fenómeno de los ovnis, precisamente ese, y una semana antes de la alerta ovni. Son todo pequeñas historias en las que muchos evidentemente ni pueden creer, y es imposible que lo hagan, ¿no? Su mente se ha conformado de una forma. Aquí estamos quizá los últimos locos, los últimos Quijotes, los últimos a contracorriente, con razón o sin ella. Bueno, la razón de la sin razón, y nosotros seguimos adelante, esperanzados de hacer algo y convencidos de que puede ser una manifestación bella, humana, global, mirando al cielo todos juntos. Enrique, por ejemplo, ha elegido el Atazar, donde pasaron muchas cosas, y nos la va a contar en 7 días. Ahí estará. Enrique representa muy bien los valores de esta alerta, porque lleva 50 años investigando, 50 años interesado en estos temas, y va a estar como un chiquillo, micrófono en ristre, en la oscuridad, con un grupo de otros chiquillos y de gente de todas las edades, esperando algo que para muchos es imposible. Ese simple acto ya lo dice todo. Enrique de Vicente, ¿sabes lo que te digo, maestro? Suerte en el Atazar. En 7 días conectamos. La vamos a tener, comandante. Un abrazo. Un abrazo. Casos, historias que están pasando, nos han llegado diferentes, algunas informaciones desde la zona de las Azores, otras en diferentes puntos del país, desde las islas, y bueno, simplemente las vamos recopilando. Si tenéis alguna información al respecto, por supuesto tenéis todas las vías de contacto abiertas, gracias además en las redes sociales, donde ya estamos próximos a los 130.000 amigos en las diferentes redes sociales de la Nave del Misterio, y eso es una cantidad, muy importante. Gracias por todas las comunicaciones en tiempo real. Vamos a hacer una cosa, enseguida Diego Marañón nos cuenta algo que ha pasado, lo comentaba Enrique de Vicente, declaraciones de científicos en torno al espacio, e incluso se está buscando un célebre ya objeto submarino, OSNI, objeto submarino no identificado, en el mar Báltico, y parece que la inmersión va a ser dentro de nada. Antes de eso, quiero que brevemente viajemos a un lugar. Casualidades o no, una portada, el Tiempo, año 89, ya están aquí, a toda página. Tiempo, año 89, ya están aquí. ¿Por qué? Porque tanto en Rusia, Vorónezh, como en Conil de la Frontera, Cádiz, se habían visto no solo luces, sino seres. El caso de Conil es un teatro de lo absurdo, de lo extraño y de lo terrorífico. Nuestro compañero Teo Rodríguez ha hecho una dramatización, se ha unido un poco a esta alerta 2012, y la aportación es la recreación de uno de los casos más intrigantes. Fue como el inicio de otra gran oleada. Año 89. Unos muchachos en plena playa de Conil. Había pasado el verano y durante ciertos días estaban viendo algo muy extraño. En la voz de José María del Río y el plantel de actores del equipo de producción de la cadena SER, nos marchamos a esta dramatización. Infiltrados. La cadena SER presenta Infiltrados.
Septiembre de 1989. Vecinos de la localidad costera de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, observan las evoluciones de extrañas luces que surcan el cielo en mitad de la noche. 5 jóvenes de entre 14 y 23 años se citaron en la noche del día 29 en la playa de Los Bateles. Su intención no era otra que observar las silenciosas luminarias de las que todo el mundo hablaba. Pero hubo algo más, algo que no esperaban encontrar y que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Ves algo, Pedro? No, de momento no. ¿Crees que las veremos hoy? Son casi las 8:30. Todavía hay tiempo. ¿A qué hora aparecieron el otro día? Un poco más tarde. Tranquila, que aparecerán, estoy seguro. Déjame mirar a mí. Quita, estate quieto, anda. Los prismáticos no son tuyos. Sentados en la arena, con los ojos clavados en las estrellas, Mira allí. Allí, Pedro. ¿Dónde? Justo encima del cabo. ¿Lo ves? Pedro se puso de pie sin separar los prismáticos de sus ojos. Sí, lo veo. ¿Qué es? ¿Es una de las luces? Tío, qué pasada. Tiene luces dentro, es una especie de media luna. Tiene puntitos rojos. Se mueve. Va al pueblo, ¿no? Va despacio. Se mueve despacio. ¿Otra? ¿Otra allí? ¿La veis? ¿La veis? Isabel se refería a una segunda luz que apareció justo por encima de ellos, emitiendo una serie de fogonazos. ¡La veo! ¡La veo! Allí, sobre el puerto. Esa es otra. ¡Qué pasada! ¡Es increíble! Mira. Es alucinante. Esta se ha parado. Está quieta. Es azul, ¿no? La del puerto sí se mueve. ¡Alucinante, tío! Durante unos minutos contemplaron las evoluciones de los destellos en el cielo. Cuando disfrutaban del espectáculo, a unos 50 metros, vieron algo que no esperaban encontrar y que surgió de la oscuridad. Pero ¿qué es eso de...? Son 2 tíos, ¿no? Eso no son 2 tíos. ¿Es la policía? Lo que Pedro Sánchez vio a través de las lentes no era la policía, tampoco eran hombres. Cada segundo que pasaba, estaba más convencido de que aquellas figuras no eran humanas. Tío, vienen hacia aquí. Estate quieto, Pedro. Vámonos de aquí. Isabel, Loli, no os mováis, ya han parado. Pedro, ven aquí. Cerrad la boca y agachaos. Agáchate, Lázaro. Aquellos seres se acercaron con un torpe caminar a poco menos de 20 metros de los chicos. Se trataba de 2 figuras que superaban los 2 metros de altura, ataviadas con vestimentas blancas que cubrían por completo su cuerpo. Su cráneo era completamente blanco, sin pelo y sin facciones. No os mováis, no digáis nada. ¿Qué hacen? Se han dado la vuelta, ¿no? Pedro, dime que se han dado la vuelta. Se han girado a la luz del puerto. Quiero irme de aquí. Shh. Los humanoides dieron la espalda a los jóvenes. Un instante después, una nueva luminaria celeste se desplomó del cielo hasta casi colisionar con los extraños seres. ¿Qué demonios hacen? Acto seguido, las figuras se sentaron en la arena y comenzaron a excavar en ella, formando una especie de montículo en forma de herradura. Parece que quieren cubrirse. Sin tiempo a asimilar lo que veían sus ojos, contemplaron cómo ambos seres comenzaron a intercambiar entre sí una especie de esfera luminiscente. Pedro, ¿qué haces? ¡Agáchate! ¡Pedro, agáchate! Pedro se levantó muy despacio, retiró los prismáticos de su rostro y comenzó a recular con pasos muy cortos y lentos. Hay otro más. Lo que Pedro vio antes de dejar caer los prismáticos a la arena hizo que el pánico se apoderara de él, sellando sus labios. ¿Dónde vas? Déjame aquí. ¡Quieto! Justo cuando iba a echar a correr, su amigo le agarró del brazo y tiró de él con la suficiente fuerza como para devolverlo al suelo. Tío, hay otro más grande. Otra cosa mucho más grande. Una tercera figura apareció junto a las otras 2. Esta superaba los 3 metros. Iba vestida de oscuro y poseía una monstruosa cabeza con 2 agujeros negros en vez de ojos, que casi llenaron por completo las lentes de los prismáticos. ¡Vámonos! ¡Esperad! ¡Esperad! Cuando todos se disponían a huir de allí, un nuevo e inesperado giro provocó que todos se quedaran quietos como estatuas. Eso no puede ser. Los jóvenes observaron algo increíble. El ser de negro ya no estaba.
y los dos seres de blanco se pusieron de pie, pero con una apariencia que nada tenía que ver con la inicial. Decidme que estáis viendo lo mismo que yo. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos altos, de rasgos nórdicos. Él vestía una camisa y pantalones vaqueros. Ella una blusa y una falda que cubría por completo sus piernas. Se van. Los dos se van. Hombre y mujer, ajenos a la presencia de los jóvenes, comenzaron a caminar en dirección al pueblo. Pedro y Lázaro dieron los primeros pasos con la intención de seguirlos, pero algo les detuvo. ¿Qué es eso? Salida de la nada, deslizándose sobre el agua, Loli se percató de una especie de nube que se acercaba a gran velocidad hacia la playa. Fue entonces cuando la tercera figura apareció de nuevo. Clavó la oscura mirada en los chicos durante unos segundos. Después giró y se desplazó flotando sobre la superficie. Levitaba a pocos centímetros de la arena, rígido como un poste. Pedro y Lázaro corrieron hacia la figura. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Dónde demonios vais? ¡Lázaro! ¡Volved aquí! Las voces de sus amigos hicieron que los dos chicos frenaran la carrera. La enorme figura, a unos 50 metros, hizo lo propio y se giró de nuevo hacia los chicos. No os mováis. En un segundo, antes de que los jóvenes pudieran reparar en ello, la figura había desaparecido por completo, absorbida por la oscuridad. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Esto no es... Flotaba sobre el agua. ¿Y las luces? Las luces en el... También desaparecieron. En un simple parpadeo se borraron del cielo. En aquel espacio de tiempo, aquellas figuras sin pelo ni facciones dejaron atrás su aspecto de seres venidos de otro mundo para convertirse en personas normales. Quizás aquellas luces y aquel ser de más de 3 metros de altura solo pretendían desviar la atención de los jóvenes sobre el hombre y la mujer surgidos de la arena. Paso a paso, en silencio, ambos dejaron atrás la playa de los Bateles para perderse por las calles de Conil en busca del anonimato. Un anonimato que solo era posible si actuaban como infiltrados. ...1989, Playa de los Bateles, 5 jóvenes, interpretados por Iván Jara, Sandra Jara, Fran Jiménez, Elisa Chía y Alberto Viciana, con el maestro José María del Río, inimitable en esa narración, en esa voz en off. Coordinación de Mariano Revilla, montaje de Alfonso Sanz. Un viaje de 8 minutos a un encuentro. ¿Infiltrados? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que aquellos chicos nunca podrán olvidarlo. Sintieron que estuvieron cerca de algo extraño, poderoso, misterioso y que por algún motivo se presentó ante ellos. 1989, un caso que ya es clásico. Encuentro del tercer tipo en Conil de la Frontera. Y ahora en el Calero, sin perder un minuto, nos marchamos porque hay noticias que tienen que ver con la vida extraterrestre en el espacio y quizá en el mar, con Diego Marañón. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo preparado, todo ok? ¿Todo perfecto en la Cueva del Soplao, en el exterior, en Cantabria? Todo perfecto, ya con la cuenta atrás. Ya, y con la emoción, ¿eh? Imagínate que aparece algo injusto en la Cueva del Soplao, amigo. Pues sería algo absolutamente histórico. Y ya te digo que, como te dije la semana pasada, a lo mejor te quedas sin corresponsal si pasa algo. O sea que tú como Enrique, ¿no? Igual sales corriendo, pero como decía Jiménez del Oso, corriendo pero para el otro lado. Sí, yo soy del palo de Enrique. Yo tampoco me acerco a ver qué pasa. En la Cueva del Soplado, en el exterior de esa cueva, en Cantabria, en una de las regiones más prósperas en el asunto OVNI de nuestro país, ahí estará Diego Marañón, coordinando la alerta OVNI del 9J. Faltan 7 días, parece mentira. Informaciones de última hora, Diego. Primero, bajamos a las profundidades, ¿te parece? En el mar Báltico se ha hablado mucho de ese OSNI, ¿no? Sí, lo hablamos en el primer Milenio Red de esta temporada. Es un misterio que se remonta al pasado verano. Seguro que todo el mundo se acuerda cuando un equipo de cazatesoros, comandado por el... Lindbergh, encontró un extraño objeto de 80 metros de ancho en un punto
mar Báltico entre Suecia y Finlandia. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer viernes un equipo de 13 oceanógrafos, ingenieros y buzos de aguas profundas se sumergió en el lugar equipados pues con los más avanzados dispositivos, ¿no?, de rastreo en una expedición que va a durar entre 6 y 10 días, Iker. Lo que quieren ver es si estamos ante un fenómeno natural o un objeto, digamos, desentrañar ese misterio que lleva coleando casi un año y que encontraron cuando estaban en busca de un barco naufragado. La última hora, Iker, de esta misma tarde, lo hemos rastreado hace nada en la red, es que a la expedición de Peter Lindbergh les ha sorprendido un movimiento un tanto inusual en esas aguas de militares rusos y norteamericanos. Se han topado con una especie de pues de trasiego, nada habitual en esas aguas. La zona donde se encuentra ese objeto está en aguas internacionales. Hay que decir que no está restringida bajo ninguna ley la exploración de ese fondo marino. Y bueno, ellos dicen que nunca habían dado las coordenadas de la ubicación exacta de ese supuesto objeto, ovni, formación natural o lo que sea. Así que el lugar donde se encuentra en teoría es secreto. Lo que teme este grupo de expedición y lo que habrá que comprobar es si alguien se les ha adelantado, ¿no?, en esa operación de rescate. Claro, y si no hay nada, dirán por un lado que no había nada de principio. Y quizá otros digan que los militares se han adelantado en esa especie de operación rescate. Sí, la operación se llama Ocean X y bueno, este equipo de investigadores está incluso en negociaciones con Microsoft, con la empresa de informática, para que retransmitir por internet la expedición, que bueno, todavía no está nada cerrado. Esa es la última hora de esta noticia, Iker. Bueno, tenemos algún pequeño problemilla, creo, Diego, se entrecorta en algunos momentos la comunicación. Vamos a ver si sigue bien. Sí, yo no sé si ya los ovnis están operando, ¿no?, sobre el RDSI de nuestro compañero Diego Marañón, sabiendo que era el soplao. Vamos a ver si los hados no son propicios, porque ha habido noticias importantes de científicos que han declarado algo de última hora sobre vida más allá de nuestro planeta. Sí, lo ha confirmado Didier Queloz, que es un científico, ¿no?, un científico que ha participado además este jueves, hace 2 días, en una conferencia aquí en España, donde habló de ese reto inmediato en astronomía, que es encontrar un planeta fuera del sistema solar que sea parecido a la Tierra. Didier Queloz, Iker, es un astrónomo suizo que junto a su compañero Michel Maillot encontró en 1995 el primer planeta extrasolar. Este hallazgo pues abrió una nueva línea de investigación espacial, le valió numerosos premios y lo que dice es que puede que ya un planeta con vida, pero mientras no puedan analizarse la atmósfera de ese planeta no sabremos exactamente si eso es así o no. Tenemos además la voz del propio Didier Queloz, y que si quieres lo escuchamos. Vamos a escuchar a este hombre, que fue el primer hombre que descubrió planeta parecido, similar, exoplaneta de este tipo, y que ahora dice que puede que hayan encontrado uno con vida. Le escuchamos. Buscar planetas en el universo no era una prioridad para la astrofísica como lo es ahora. En ese momento sentíamos que éramos pioneros. Tratábamos de encontrar el primer planeta. Veo cuánto progreso ha traído nuestro descubrimiento. Empezamos con uno y ahora tenemos más de 700. La detección de un planeta fuera del sistema solar en el que haya vida llegará algún día. Es solo una cuestión de instrumental, de inteligencia y de calidad en el trabajo. O sea, Diego, que un científico de, importantísimo nivel y gran prestigio afirma que cree que está cerca de ese planeta con vida, lejos de nuestro mundo. Sí, lo que dice es que para saber si eso es así, si existen vida en esos planetas que se van descubriendo, hay que decir que desde 1995 Queloz y sus compañeros de investigaciones ya han descubierto más de un centenar de cuerpos en torno a estrellas distintas del Sol que son candidatos a albergar vida. Lo que hay que hacer, según él, es estudiar, analizar la atmósfera, porque es la propia atmósfera, ¿no?, la que determina la presión y la temperatura de un planeta y, por tanto, la capacidad que tiene ese planeta de albergar agua y vida. Tenemos alguna pequeña anomalía de comunicación, Diego, así que lo dejamos en este punto concreto, pero era importante tener este sello, esta información. Científicos que hablan de planetas con vida e investigaciones con militares por medio bajo las aguas del mar Báltico. Última hora con Diego Marañón. Un abrazo, compañero. Un placer, Iker.